Saludos para quienes van a acompañarnos en esta tertulia hasta las 10:30 de la mañana. Hanna Rodríguez Hertz, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Martín Couto, ¿qué tal? Muy buenos días. Gonzalo Baroni. Buenos días, Emiliano y audiencia. Y Graciano Pascale. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Andan todos bien? Muy bien. Después me contarás, Graciano, qué es lo que estás mirando ahí en el diario, pero lo dejamos para más tarde. Vayamos al Vayamos al primero de nuestros temas. El viernes pasado, y por primera vez en esta campaña electoral, los 4 candidatos presidenciales de los partidos que tienen representación parlamentaria coincidieron en una misma conferencia. La reunión había sido organizada por las cámaras empresariales y tuvo lugar en el galpón de ventas y eventos de la Asociación Rural en la Expo Prado, donde el público superaba las 400 personas. Esta presentación duró unas 3 horas, durante las cuales los candidatos disponían de 7 minutos cada uno para responder en orden alfabético cada una de las 6 preguntas que se les había planteado. Los temas sobre los que expusieron referían a competitividad, inserción internacional, relaciones laborales, infraestructura, política fiscal y monetaria y reforma del Estado. Si bien no estaba previsto que los presidenciables respondieran a las alusiones ni plantearan preguntas a los adversarios, hubo varios momentos en los que ellos se las ingeniaron para intercambiar bromas y objeciones ante planteos de los otros. ¿Puede decirse entonces que tuvimos un casi debate? ¿Pegó en el palo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué evaluación sacaron? ¿Vieron? ¿Siguieron de cerca todas las 3 horas? ¿Cómo fue? Sí, además de las 400 personas que estaban presentes allí, hubo miles, decenas, no sé si centenas, pero por lo menos decenas de miles que siguieron el evento por radios que lo transmitieron y también por canales de televisión. Yo lo vi en la mañana por el Canal 4, que lo transmitió en directo. En algunos de los casos las transmisiones de televisión se fueron resolviendo sobre la marcha, porque no estaba muy claro con anticipación cuál iba a ser justamente el interés, si no podía ser algo aburrido, pesado. Sin embargo, resultó que atrajo mucho a la gente y prácticamente terminaron transmitiendo todos los canales, ¿no? Sí, en primer lugar por la novedad. En segundo lugar porque terminó la política de silla vacía que había elegido el doctor Vázquez ante invitaciones de este tipo. Recuerdo la más notoria de todas fue en la Universidad de la República, que de alguna manera uno puede pensar que es un lugar amigable para el candidato del Frente Amplio, seguramente mucho más amigable que la Rural del Prado, y sin embargo no estuvo presente allí en la Universidad de la República, fue notoria su ausencia, todos los candidatos se ocuparon de destacar la ausencia del candidato del Frente Amplio. En este caso pienso que bien asesorado, decidió poner fin a esa política de silla vacía y se hizo presente, y yo creo que eso le dio un atractivo muy especial a ese intercambio. Los demás, a ver, un primer pantallazo. Martín. Sí, yo creo que no. Yo reflexionaba en función de bueno, esto de un casi debate. Yo creo que fue un debate. Los candidatos así lo tomaron. Más allá de que hay un tipo de debate que es con preguntas de unos a otros, etcétera. Más allá del tipo particular, esto fue un debate. Y creo que la primera conclusión es que no le aporta nada demasiado sustantivo a la democracia. Entonces, quiero decir, uno puede estar en contra o a favor de los debates. Ahora, plantear que los debates son la panacea y lo peor, plantear campañas electorales en función de exigir debates y solo de exigir debates, no me parece lo más sano con la democracia, sobre todo porque la gente, más allá de si los candidatos debatan o no, necesita que los candidatos le digan qué van a hacer si lo llegan a votar. Después algunos análisis que yo comparto, que salieron en la prensa y que me parecen muy gráficos del momento actual. El primero es que todo el mundo hablaba de eran 3 contra 1. No solo en las críticas, sino en las propuestas y en las concepciones. Y yo creo que eso es verdad y que efectivamente hay solamente 2 proyectos de país o 2 concepciones de país que se están enfrentando. Esto no quiere decir que en los partidos sean hegemónicas, pero hoy, por las candidaturas presidenciales que tienen los partidos, esos proyectos de país se acercan y yo diría que son compatibles y constituyen uno solo. ¿Dónde colocas al Partido Independiente? Dentro del proyecto de país del Partido Colorado y el Partido Nacional. Para ti sí, es una Sin única duda. cosa. Sí, para mí quedó claro en el debate del otro día y así lo establecieron los análisis. Y por otro lado, obviamente, el proyecto de país del Frente Amplio, que quedó bien claro que la discusión es entre la oposición y el proyecto de país del Frente Amplio. Por último, para esta primera ronda, los análisis también decían que los protagonistas fueran Bordaberry y Tabaré. Algunos decían que Tabaré, de forma pícara, habilitó a Bordaberry
y no habilitó a la calle Pou. Pero creo que además hay otra posible razón, y es que esta idea de por la positiva, en donde en realidad sí critico al otro candidato, pero no lo menciono, no lo refiero, y por tanto impido que el otro me pueda responder, impide el debate público, el debate en la opinión pública, y en este caso el debate con otros candidatos. Es decir, si yo no critico las propuestas del otro cuando comento las mías, si no aludo al otro, es imposible que el otro pueda interactuar conmigo. Yo, partiendo de la base de que no comparto el análisis de que los debates no aportan a la democracia, gracias a mi asistente Graciano acá, que no comparto, yo creo que los debates sí aportan a la democracia, al tipo de democracia que actualmente tenemos, que no es la democracia ideal, no es la democracia que todos de pronto nos gustaría. Pero aparte encontré algo contradictorio en lo que decía Martín. Dice, a mí después del debate me quedó claro que hay dos modelos de país. No era que los debates no servían para todo este tipo de cosas. Entonces, si a vos te permitió... Yo dije que no era la panacea. Pero no si a vos te permitió que te quedara claro, y vos ya de pique lo mirabas como algo que no te interesaba o algo que de pronto no te iba a aportar, imagínate para la población en general. Yo creo que no se presentaron dos modelos de país, yo creo que se presentaron distintos candidatos. Hay algunos que plantearon desde un punto de vista algunas visiones y hay otros desde otro punto de vista. Como es un debate, algo bastante, un espacio común que estoy diciendo. Yo creo que es una bondad tener este tipo de espacios. Yo creo que el lugar es bastante analizable, porque son las cámaras empresariales que lo convocaron y lo convocaron en la Asociación Rural del Uruguay. Ahí sí Tabaré Vázquez aceptó ir. A otros lugares no aceptó ir. Entonces, son determinadas señales, determinados pequeños mensajes que uno lo va sumando y lo puede comparar inclusive con, a veces las cámaras empresariales lo ponen en total contrapeso con lo que es el PIT-CNT. Si vamos a compararlo con el PIT-CNT en vez de generar estos espacios de debate o de reflexión, lo que hace es convoca un paro para estar de acuerdo con determinada postura o determinado modelo para seguir un poco la línea de pensamiento. Ya de por sí, y no poniéndome de un lado o del otro, la forma en la cual se quiere plantear desde la campaña es, más allá de que es de determinada suspicacia, y también la suspicacia es que desde la Cámara Empresarial se hicieron las preguntas, que inclusive fueron cuestionadas por Tabaré Vázquez, o sea, una de cal y una de arena. Yo creo que el espacio es una buena bondad de que exista, de que haya un debate, el lugar es llamativo, y bueno, y la comparación con determinadas visiones de país de grupos sociales, no necesariamente partidos políticos, de grupos sociales que tienen una visión totalmente distinta. Hanna. Yo disfruté enormemente del intercambio. No lo pude ver en su momento, lo seguí, luego lo escuché prácticamente íntegramente a través de las grabaciones del Portal 180, que las recogió todas. Y me perdí una parte sustancial, que es el lenguaje gestual, que hubo, y muy rico, vi pedazos. Me parece que el intercambio entre presidenciables es un insumo más. No refleja la capacidad de gobernabilidad de una persona, sino que es un insumo más. Pero no es un insumo trivial. Es como decir, el que hace mejor publicidad no refleja qué tan buen presidente va a ser. Es verdad, pero no se puede desconocer la potencia de la publicidad electoral. Si bien no refleja la capacidad de gobernabilidad, sino cuánta plata tenés de repente. En el caso del debate no refleja qué tan bueno sos como gobernante, sino cuánto dominio escénico tenés. Pero, guste o no, es un insumo más. Yo te diría que yo agrego otro factor. Mira, me quedé pensando a propósito de toda esta discusión que hay sobre si el debate sirve o no sirve en una campaña electoral. Yo agrego este otro argumento que tiene que ver con mi experiencia con la tertulia. El debate, como formato, resulta atractivo para mucha gente. Uh-huh. Y estoy seguro que los debates, y de algún modo lo del viernes fue una prueba, pese a que los temas eran muy técnicos quizás, y sobre todo de interés de las cámaras empresariales, el debate atrae. El debate convoca a público que quizás no mira con la misma atención una entrevista o un informe. Nos pasa acá en la radio. Yo tengo, a partir de la conversación con los oyentes, ejemplos de oyentes que le entran a la actualidad por la vía de la tertulia y no quizás por la lectura de los diarios o el seguimiento de una entrevista o de un análisis. La tertulia, porque tiene debate, es, entre comillas, entretenida, sorpresiva, etcétera, y entonces es un canal para entrarle a la información. Entonces tengo la impresión de que en un debate los candidatos pueden tal vez llegarle a públicos a los que habitualmente no les llegan.
Sí, yo quiero seguir, porque después los oyentes me critican que yo no dejo hablar, pero quiero decir que a mí también me Esta pasa. vez te interrumpí yo, pero lo que pasa es que habías dejado una pelota picando que me parecía importante, Tomás. Midan el tiempo que yo hablo y van a ver. Va dedicado a lo que acá se también queja. venimos con los reclamos de relojes. Mediremos las intervenciones. No, pero solo para que conste en actas. No, quiero decir que disfruté enormemente del debate, del intercambio, porque no fue completamente un debate, y que la visión de las 4 personas está bueno para brindar un panorama del país. Se plantean muchas veces como contrapuestas cuando son solamente complementarias. Y yo creo que hay una cosa que a mí me permitió ver el debate, es que todavía falta esa cosa en Uruguay y en varios países de Latinoamérica, de aceptar lo bueno que hizo el otro y decir, nosotros lo vamos a hacer mejor. No, todo lo que hicieron ustedes está mal y nosotros lo hicimos mejor, todo lo que ustedes, o sea, no hay todavía una cuestión constructiva en ese sentido. O sea, parecían estar contradiciéndose cuando estaban diciendo a veces simplemente visiones complementarias de un mismo fenómeno. Yo creo que sí, que el debate fue un aporte. Yendo a lo que pudimos ver, y como decía Hanna, no solamente escuchar, sino también en el lenguaje gestual o ni siquiera en el gestual, en el lenguaje, llamémosle, estético, creo que deja muchas cosas muy interesantes. Subrayo el concepto de mi intervención anterior, es decir, el abandono del doctor Tabaré Vázquez de su política de aislamiento, de decir que bueno, que arriba mío no hay nadie, que siempre el que está abajo quiere debatir con el que está arriba, y yo como estoy arriba mío no hay nadie, entonces no debato. Bueno, por suerte el doctor Vázquez abandonó esa postura y creo que hizo un aporte importante al diálogo político del país. El diálogo en sí mismo es muy positivo. Vemos la televisión argentina, esto en Argentina es impensable. Es impensable, acá nomás, a 25 minutos de avión, representantes de fuerzas políticas antagónicas, de gobierno de oposición. En Argentina es impensable que se sienten en una misma mesa, además que compartan bromas, que se saquen fotos, que tengan un momento de distensión. Eso es impensable, y yo creo que habla muy bien de la cultura política uruguaya, y creo que no hay que perder la ocasión de manifestar este aporte que han hecho los líderes políticos a la convivencia democrática pacífica del país. Hay varios oyentes que dicen que se sintieron orgullosos de la democracia uruguaya al observar, al participar, al atender lo del viernes pasado. Y creo que tienen motivos muy valederos para sentirse orgullosos. Yo me sentí orgulloso como uruguayo de ver ese intercambio con altura, con respeto, con diálogo, con tolerancia. Siendo estrictamente a lo que fue visualmente, digamos, el debate en sí, Martín señalaba ese enfrentamiento, digamos, de dos posiciones. Yo creo que hasta desde el punto de vista estético quedó claro, porque es un detalle que puede parecer menor, pero el que lo vio por la televisión no le tiene que haber parecido menor. Los 3 candidatos, llamémosle entre comillas, de la oposición, estaban vestidos más o menos de traje oscuro, gris, azul oscuro, etcétera, y Vázquez contrastaba completamente, porque además tenía un traje muy claro. ¿Habrá sido una jugada buscada? Capaz que bueno, es difícil pensar que no lo haya sido, porque el fondo del escenario también era claro, entonces el traje claro de Tabaré lo hacía confundirse. No despegaba, digamos, una cosa. Yo creo que fue un error, pero bueno, en fin, eso es un tema. Los otros quedaron de vuelta todos iguales. Bueno, claro, pero si una lectura posible era esa que planteaba Martín, capaz que hasta Vázquez la buscó, ¿no? Claro, venimos con camisetas distintas a este partido, ¿no? Está bien, digo, justamente por eso lo señalo, porque me parece que es un detalle no menor. Por eso digo, acá estamos para mostrar algunos aspectos que nos parecen relevantes, y ese que puede parecer medio tonto, creo que no lo es. En segundo lugar, la actitud. Incluso ayer en un programa en Bendita TV un poco se parodiaba esa actitud majestática de Vázquez, que incluso hasta le pusieron un cuadrito, estaban hablando al lado de él y él quietito, así no se le movía un pelo, y hasta le pusieron un cuadro. O sea, como diciendo, bueno, ustedes hagan lo que quieran, yo estoy acá, yo fui el expresidente, yo estoy acá, cuando me toque hablar voy a hablar, en fin. Eso puede tener, digamos, un efecto positivo, decir, mira, Vázquez está por encima de los demás, se viste con otro traje, no le da bolilla al resto. Pero bueno, es riesgoso también, porque también se aparta del resto. De todas maneras, creo que quizás no vamos a tener tiempo para una tercera intervención, pero me parece que esto es lo más importante, porque después en lo que dijeron, los análisis que más o menos se publicaron en la prensa, y que yo en general comparto, habla de coincidencias.
todos más o menos aceptaron que hay cuestiones que hay que corregir en el Mercosur, que las empresas públicas, es decir, hubo un ambiente de cierto consenso, o sea, no hubo fricciones a fondo, hubo pequeñas bromas, pero la impresión que yo tengo es que hay un cierto consenso en que, como decía Hanna, lo que está bien tiene que seguir y lo que está mal hay que cambiarlo. Sí, yo creo, a ver, para aclarar, creo que en una democracia hay cuestiones sustantivas y hay otro montón de cuestiones muy importantes, pero que no llegan al rango de esas cuestiones sustantivas. Yo concibo a la democracia como sistema de gobierno, un sistema de gobierno que permita el gobierno de todos y todas, pero sobre todo y además que permita la mejora de la calidad de vida de la gente. Entonces, me parece que en las cuestiones sustantivas no están las cuestiones, por ejemplo, de puesta en escena, cuestiones estéticas, etcétera, etcétera. El argumento de Emiliano de que esto atrae gente, todo lo que atraiga gente, la mirada de la gente hacia la política es bienvenido. Y por tanto digo, es importante, pero no es sustantivo para una democracia. Y lo único que yo dije fue, no me gusta que lo planteen así, porque la democracia, sobre todo, es que lleguen candidatos con propuestas, que la gente pueda votar propuestas, que los programas de gobierno estén a tiempo, que la gente pueda debatir, que los candidatos planteen su propuesta y digan, y no estoy de acuerdo con la propuesta de tal, y lo nombren, por tal y tal cosa, y entonces le permiten al otro contestarle. Eso para mí es mucho más importante que estos análisis de las puestas en escena y algunas cosas más. En segundo lugar, a mí me parece, la línea que planteaba de análisis Gonzalo de las cámaras empresariales y los trabajadores me parece muy interesante. Y es muy interesante entender que un empresario con su muchísima cantidad de capitales, con la capacidad de hacer lobby, etcétera, etcétera, tiene otra capacidad de incidencia de los trabajadores. Yo les puedo asegurar que si los trabajadores no necesitaran hacer un paro para proteger la vida de un compañero, sin duda que no lo harían. El problema es que los trabajadores la única herramienta que tienen es su cuerpo, sus horas y poder hacer un paro en ese sentido. Por tanto, obviamente las cámaras empresariales pueden incidir y inciden mucho más, pero son mucho más sobrias. Y lo último, ¿cómo ha cambiado el país en estos 10 años? Yo le pediría seguramente hay algún análisis académico de los contenidos de los programas. Se hablaba, por ejemplo, de infraestructura vial. Yo recuerdo que hace 10 años las concesiones en las principales rutas dejaban las rutas, se les terminaba la concesión y la dejaban mucho peor que como la habían recibido. En estos 10 años se les pide a los concesionarios que dejen las rutas en condiciones perfectas cuando se les termina la concesión. Eso es un cambio que ha habido en la política del país en estos últimos 10 años. Vamos a no dejar a Hanna última en esta segunda ronda, porque si no podemos tener protestas. Se queja del tiempo. Penúltima. El tiempo está hermoso. No, yo discrepo un poco con lo que dice Martín. La parte de puesta en escena tiene su importancia. En Uruguay siempre no se le ha dado ninguna bolilla. Eso es parte de su encanto, pero tampoco puede ignorarse por completo. Hace no mucho, no sé si es un mes, 2 semanas, Obama apareció con un traje beige y lo masacraron. Y ahora fue Vázquez, o sea, no leyó los medios. Esas son pequeñas cositas. Capaz que fue de traje claro porque fue Obama de traje claro. Lo que yo digo es no lo masacran por hacer un premio Nobel de la Paz una guerra y sí por un traje. Recalquemos el guiño de Graciano de que capaz fue de traje claro porque Obama fue de claro. No, pero un poco en la línea de Hanna, la vestimenta de Mujica es todo un tema, no es indiferente en el posicionamiento del presidente de la República que tenemos, la forma como se viste. Él pasa mensajes de esa forma, ¿no? Sí, yo creo que la política tiene sus códigos y la puesta en escena de la política tiene sus códigos en el mundo. Ya ha avanzado mucho a nivel profesional y en Uruguay todavía no tiene eso. Eso tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, en México es imposible que un político lea un tuit tuyo porque tiene un firewall de asistentes que leen y escriben todo por ellos. O sea, está bueno también que sean poco profesionales en algún sentido, pero tampoco puede decirse que uno debe ignorar ese tipo de códigos. Eso por un lado. Yendo al debate en sí, insisto, para mí fue fantástico que el conjunto daba un muy buen panorama de lo que es el país hoy. El conjunto de las cuatro de las cuatro voces. Pero el tema es que ninguna de las 4 voces decía, sí, tenés razón al otro. O sea... Sí, como no. Tabaré llamó a firmar un documento conjunto porque estaban todos de acuerdo. De acuerdo, eso... y no le prestó atención a ninguno también, ¿no? Pero... Sí, como que no. Si les respondía a los chistes, aludía. Yo vi ese debate, no sé usted. No, pero yo no vi el debate de consenso total que vio Graciano. Yo vi que se pasaron facturas mutuamente, en forma prácticamente permanente, y negando las objeciones o los logros de cada uno de los otros.
Yo lo que vi es que hay un tronco que es común, ¿no? Hay una base en la que hay coincidencias. No digo que coincidan en todo, pero hay una base que es importante para el país, en la cual no hay diferencias sustanciales. Después sí, cada uno después marca sus matices, sus rumbos, ¿no? Hay una cosa en la que no se aceptó lo del otro, que por ejemplo insistía mucho con el déficit fiscal, que es verdad, es grande, pero por ejemplo, y Tabaré no lo supo responder. O sea, no se menciona nada que Uruguay está con la mejor calificación de riesgo de la historia. O sea, el porcentaje de deuda sobre PBI es mucho menor que el que había en 2004, si bien el déficit es mayor. O sea, ese tipo de cosas no se vio, y no, yo no soy del frente, pero hay cosas que está mal que no se reconozcan, porque entonces pierde legitimidad la objeción. Gonzalo. Yo particularmente soy amante del simbolismo porque me declaro profundamente uruguayo en ese sentido, de que Uruguay es un país de símbolos. Entonces, de pronto las imágenes transmiten, por algo bastante obvio, más que 1000 palabras, ¿no? Entonces yo venía en el ómnibus escuchando el debate a través de la radio, y cuando pude llegar a la oficina me arrimé ahí, pude ver un poco el final de esta presentación. Y la verdad me distraje bastante con justamente las caras, los gestos, cómo estaban vestidos. Y la verdad me pareció muy entretenido. Me pareció tan entretenido al punto de que cuando lo venía escuchando por la radio me pareció muy aburrido. Muy aburrido. Y particularmente dos candidatos, el oficialista y el amigo del Partido Independiente, me parecieron bastante aburridos. Por lo menos cómo se expresaban a nivel radio. Sin embargo, cuando los vi en la televisión me pareció totalmente distinto. Me pareció que en realidad, no sé, capaz terminó levantando después, pero me pareció que ahí Tabaré como que agarró un poco más la pelota, como que estuvo más entretenido. Eso a nivel simbólico y a nivel visual. Yo creo, insisto y recalco, es necesario para el tipo de democracia que hoy en día tenemos. El tipo de democracia en la cual los medios juegan un rol fundamental para formarse, para informarse y para estar al tanto de lo que plantean las distintas propuestas, los distintos modelos, los distintos candidatos. Hoy en día uno googlea, pone debate presidenciables y tiene todas las posturas, punto por punto, de todas las preguntas que se hicieron, qué respondió cada uno. Y a uno le permite comparar. Porque está todo bien con los programas sí, programas no, 40 días antes, 4000 años después, no importa. Pero si al tipo, sí, no, pero si a la persona, al normal votante, no lo tiene sistematizado de forma que sea comparable y no solo con una versión pocket que te llegan los diarios o de una versión más linda con menos colores, a la gente le cuesta mucho comparar si no está de forma sistematizada. Se fue el tiempo. Pero Graciano aporta un apunte que de alguna manera pone un signo de interrogación, porque todos decimos acá en la mesa que es muy interesante, aporta mucho, pero quiero decir que cuando uno ve otras cosas, esto sigue siendo a la uruguaya, sigue siendo un poco aburrido. Yo me enganché en estos días con esta serie House of Cards que transmite Netflix, y el otro día, creo que fue el capítulo 2 o 3, hubo un debate entre, digamos, el congresista, que es el protagonista, Underwood, y Kevin Spacey, el actor Kevin Spacey, y un dirigente sindical, digamos, escenificado en la CNN, y estaba muy bien libretado, no, por supuesto estaba libretado, pero digo, había que ver la chispa, la rapidez, el dime y direte, digamos, el retruque de cada uno. Eso realmente es muy entretenido. Sí, yo por último decir, me parece un ejemplo perfecto, lo sustantivo es que mejore la calidad de vida de la gente, que siga bajando la pobreza, que siga bajando la indigencia, que no haya ajuste fiscal, que todos sabemos que cuando hay ajuste fiscal se corta por el lado más fino. Lo accesorio es el color del traje que tenía, cómo fue la dinámica, si es aburrido, si es directivo o divertido, porque lo que queremos es un presidente que gobierne y no uno que nos entretenga 3 horas mirando la televisión.